en línea, continuamos con sistemas de tuberías. Para su estudio, el sistema de tuberías se clasifica en sistemas de tuberías en serie, sistemas de tuberías en paralelo, sistemas de tuberías ramificados y redes de sistemas de tubería. Bien, nosotros hoy vamos a estudiar hoy nosotros. Muy buenas tardes, apreciado estudiante Daniel. Bien, hoy día vamos a estudiar nosotros los sistemas de tuberías en serie. ¿Está bien? Sistemas de tuberías en serie. Y posteriormente en paralelo y ramificado. Pero hoy vamos a estudiar sistemas de tuberías en serie. Bien, ¿qué es un sistema de tuberías en serie? Un sistema de tuberías en serie está formado por una serie de tuberías, como ustedes pueden ver en este gráfico, en la cual el fluido fluye a través de una línea continua sin ramificaciones laterales. O sea, ¿qué quiere decir? Este fluido no se divide en dos ramas, ¿no? Parte de un punto 1 y descarga un punto 2. O sea, es en forma continua. Entonces, este sistema de tuberías se lo llama sistemas de tuberías en serie. ¿Está bien? Perfecto. Entonces, el fluido fluye a través de una línea continua. En un sistema de tuberías en serie, el caudal es constante. El flujo másico también. Cuando hablamos de líquidos, el caudal y el flujo másico es constante. No se vayan a olvidar. El caudal. Aquí tengo una tubería de mayor diámetro. Y aquí uno de menor diámetro. En ambas tuberías, el caudal es constante. ¿Está bien? Caudal, volumen por unidad de tiempo. El flujo másico también. El flujo másico en esta tubería de mayor diámetro es igual al flujo másico del fluido en la tubería de menor diámetro. ¿Está bien? Entonces el caudal y el flujo másico es constante. Pero no así la velocidad. La velocidad cambia con el diámetro de la tubería. En una tubería de mayor diámetro, la velocidad es menor. En cambio, en una tubería de menor diámetro, la velocidad es mayor. Entonces, se deberá tener en cuenta eso cuando existe cambio de diámetro, como en este caso una contracción. Bien, nosotros en la clase anterior aprendimos pérdidas primarias y pérdidas secundarias. En un sistema de tuberías, como en este caso, de tuberías en serie, se deben considerar las pérdidas primarias y secundarias. Pérdidas primarias en tramos rectos de tubería y pérdidas secundarias en accesorios. ¿Está bien? Perfecto. Bien, entonces esto es un sistema de tuberías en serie. Podemos llevar mediante esta bomba, este fluido puede ser agua, desde un depósito 1 a un depósito 2. Etanol de un depósito 1 al depósito 2. Gasolina de un depósito 1 al depósito 2. Diésel de un depósito 1 al depósito 2. Esto es un sistema de tuberías en serie. ¿Qué tiene aquí? Una entrada, una válvula de asiento, dos codos estándar a 90 grados y una salida. Bien, para hallar la potencia de la bomba, lo primero, realizar el balance de energía mecánica al sistema de tuberías. Esto es lo primero. Voy a tomar el punto 1, la superficie libre en el tanque inferior. Y voy a tomar el punto 2, la superficie libre del fluido en el tanque superior. ¿Está bien? Entonces la presión en este punto es presión 1, gamma es el peso específico del fluido, Z1 es la elevación del punto 1. Energía cinética, velocidad
en el punto 1. ¿Y cuánto es la velocidad en el punto 1? 0. En las superficies libres de los tanques, la velocidad del fluido es 0. Entonces, si tengo aquí, quiero hallar la velocidad en este punto, la velocidad es 0. Pero, sin embargo, en el balance inicial, debo anotar todos los componentes. H sub A, ¿qué es H? Minúscula, subíndice A mayúscula. Es la potencia transferida, más bien, la energía transferida por la bomba al fluido. Esta es energía transferida al fluido. Presión en el punto 2. Entonces, presión en el punto 2, peso específico, la elevación en el punto 2. Z2, velocidad cinética en el punto 2 y las pérdidas de energía por fricción en el sistema de tuberías. ¿Está bien? Bien, estas pérdidas de energía, las pérdidas de energía, deben incluir pérdidas primarias en tramos rectos, más pérdidas en accesorios. La suma de pérdidas primarias más pérdidas secundarias está representada en esta ecuación del balance de energía mecánica, que nosotros ya lo vimos en una clase anterior. Bien, por fines didácticos vamos a dividir el sistema de tuberías en serie en 3 clases. Sistemas de tuberías en serie clase 1, clase 2 y clase 3. Pero en todos estos sistemas se deberá incluir en las pérdidas de energía las pérdidas en accesorios y las pérdidas en tramos rectos de tubería. Por ejemplo, en este sistema, ¿qué tengo? Una pérdida a la entrada, ¿no es cierto? Es un accesorio. Tengo una pérdida en la válvula, que es otro accesorio. Tengo una pérdida en los codos estándar a 90 grados. Y tengo la pérdida a la salida. Entonces tengo pérdida de energía 1, pérdida de energía 2, pérdida de energía 3, pérdida de energía 4, la contracción o reducción de diámetro también es otra pérdida, pérdida 5. ¿Está bien? Tengo 5 pérdidas secundarias, pero además tengo tramos rectos de tubería, pérdida 6 en la línea de succión o aspiración, pérdida 7 en la línea de descarga. Me refiero a los tramos rectos de tubería. Entonces tengo 7 pérdidas de energía por fricción, 4 secundarias y 2 primarias. Entonces aquí tengo las 7 pérdidas de energía. En esta ecuación deberá estar HF, que es el total de las pérdidas de energía por fricción. ¿Está bien? Aquí nuevamente, ahí están las pérdidas y aquí voy enumerando. HF1, pérdida a la entrada, 2, pérdida en la tubería de aspiración, 3, pérdida en la reducción del diámetro, 4, pérdida en la válvula, 5, pérdida en los 2 codos estándar a 90 grados, 6, pérdida en la línea de descarga y 7, la pérdida a la salida en la parte superior. Entonces estas pérdidas deben estar incluidos en el balance de energía mecánica. ¿Está bien? Perfecto. Ahora sí, podemos ahora ya estudiar los sistemas de tuberías en serie. Clase 1, clase 2 y clase 3. Vamos a empezar por los sistemas de clase 1. En los sistemas de clase 1 se determina la potencia de la bomba. La potencia de la bomba. ¿Qué es una bomba? Es un equipo. ¿Y qué hace una bomba? Transfiere energía. ¿De dónde? Desde una fuente externa, que puede ser energía eléctrica. ¿Hasta dónde? Hasta un fluido, hasta un líquido.
Esa es una bomba. Es un equipo que transfiere energía desde una fuente externa a un fluido, a un líquido. Eso es una bomba mecánica. ¿Está bien? En los sistemas de clase 1 se determinará la potencia de la bomba. Por ejemplo, aquí tengo la cabaña del doctor Kruger. Aquí tiene un arroyo y se transporta el agua mediante una bomba desde el arroyo hasta el tanque de distribución de la cabaña del tío Kruger. ¿Está bien? Entonces, tiene una bomba. Me piden hallar la potencia de la bomba. Tengo el diámetro de la tubería, tengo el diámetro de la tubería. Entonces aplico esta ecuación para hallar la potencia de la bomba. La energía transferida primero al fluido y en base a eso hallar la potencia del fluido y posteriormente hallar la potencia de la bomba. Esto lo vamos a ver mediante un ejercicio enseguida, numéricamente. ¿Está bien? Ahí está la bomba. Aquí tengo un codo a 45 grados y aquí tengo otro codo a 45 grados. ¿No es cierto? Entonces pueden ver ahí los codos a 45 grados. Aquí tengo un codo a 90 grados, fíjate. ¿No es cierto? Tengo aquí una entrada al tubo del agua y tengo aquí una salida al tanque. Este tanque, como ustedes observarán, está cerrado. Bien, el primer paso es hallar de esta ecuación la energía transferida al fluido, H sub A. Luego, con esta energía multiplicado por el caudal que impulsa la bomba, por el peso específico del fluido, determino la potencia al fluido. Si esta potencia al fluido divido entre el rendimiento de la bomba, ¿cuánto es el rendimiento de la bomba? Alrededor del 70%. Entonces divido entre 0,7, tengo la potencia de la bomba. De esta forma se halla la potencia de bomba. La pérdida total de energía por fricción incluye las pérdidas primarias y secundarias. Bien, vamos a ver un ejercicio para ilustrar todo esto. Bien, vamos a resolver un ejercicio de la clase 1 del Robert Mott. ¿Está bien? Perfecto. Entonces, vamos con el ejercicio. Robert Mott, mecánica de fluidos. En el libro Mecánica de fluidos de Robert Mott, que ya lo tienen en la plataforma virtual, ustedes tienen ya el libro en PDF en la plataforma virtual. Entonces, en ese libro, en el capítulo 8, existen varios problemas. Voy a tomar el problema número 42. ¿Está bien? ¿Qué dice ese problema? El profesor Kruger construye una cabaña en una colina y ha propuesto el sistema mostrado en la figura siguiente. El tanque de distribución instalado en la cabaña se mantiene a una presión de 40 PSIG. ¿Qué quiere decir PSIG? Libras por pulgada al cuadrado manométrico. ¿Qué quiere decir? Manométrico o medido, si ustedes quieren. Esto es manométrico. Una cosa es la presión manométrica y otra cosa es la presión absoluta. Si indicara aquí PSI A en lugar de G, A, entonces sería presión absoluta, pero por una sola letra varía. Si es presión manométrica, tiene G.
Y si es presión absoluta, tiene una letra A en lugar del G. Entonces aquí me dice 40 PSIG, 40 libras por pulgada al cuadrado manométrica, encima del agua. La longitud de la tubería de descarga de 1 pulgada. La tubería de descarga es de 1 pulgada y su longitud es 225 pies. Es de acero comercial, cédula o calibre 40. La longitud de la tubería de succión o aspiración es de 2 pulgadas y medio. Y la longitud es despreciable. Me dice que es muy pequeñito esta tubería, la longitud, ¿no? Pero me dice que en la tubería de succión de 2 pulgadas y media incluya la contracción súbita y el codo, pero no así la tubería porque es muy cortita, la tubería recta. Si la bomba bombea 50 galones por minuto de agua a 60 grados, calcúlese, inciso A, la potencia transferida por la bomba al agua en HP. Entonces me pide inicialmente el inciso A, la potencia transferida al agua. Inciso B, si la bomba tiene un rendimiento del 72%, calcúlese la potencia de la bomba. Ahora ya me pide la potencia de la bomba, no la potencia transferida al agua, sino aquí, el inciso B, me pide la potencia de la bomba. Una cosa es la potencia de la bomba y otra cosa es la potencia transferida al agua. ¿Cuál es mayor? La potencia de la bomba es mayor a la potencia transferida al agua. Bien, la figura, esta es la cabaña del profesor Kruker. Entonces, esta es la cabaña. Tiene un tanque de distribución, ¿cierto? Y lleva desde el arroyo, lleva el agua hasta el tanque de distribución. En este tanque de distribución tengo una presión manométrica de 40 libras por pulgada al cuadrado manométrico. Bien, además el sistema de tuberías está formado por 2 tuberías de distinto diámetro. La tubería de succión o aspiración es de 2 pulgadas y medio. Esta tubería. En cambio, la tubería de descarga es de 1 pulgada. Entonces, existe una reducción de diámetro, por un lado. ¿Está bien? Bien, por otro lado, el problema indica como la tubería de succión la longitud es despreciable, solo considera las pérdidas secundarias. Aquí, en el codo, a 90 grados, y la reducción de 2 pulgadas y media a 1 pulgada. Bien, eso. Y luego en la tubería de 1 pulgada tengo 2 codos de 45 grados y una salida. Bien, entonces vamos a tomar puntos de referencia para el balance de energía mecánica. La superficie libre del agua en el arroyo voy a tomar punto 1 y la superficie libre del agua en el depósito voy a tomar punto 2. ¿Está bien? Sobre esta superficie libre del agua actúa la presión atmosférica. En cambio, sobre esta superficie libre del agua está la presión manométrica. Entonces, debo transformar esta presión manométrica de 40 libras por pulgada al cuadrado manométrico a presión absoluta, por un lado. Por otro lado, me indica el problema que el agua está a una temperatura, aquí, ¿cierto?
60 Fahrenheit. 60 grados Fahrenheit, ¿no? Gracias. Casi no lo pillo. Ya, 60 grados Fahrenheit. Ahí está. Entonces, debo hallar la densidad, la viscosidad, el peso específico a 60 grados Fahrenheit para el agua. Por un lado, ¿está bien? Por otro lado, aquí tengo 3 pies, aquí tengo 212 y aquí tengo 5 pies. Pero nosotros vamos a tomar nuestro balance entre el punto 1 y 2. ¿Cuánto sería Z2? Z2 sería 212 más 3, 215 más 5, 220. Z2 sería toda esta altura que debe elevar la bomba. ¿Está bien? 220 en este caso. Pies. Están en pies. Y vamos a trabajar entonces el problema en el sistema inglés. Ya, con esa explicación vamos. Datos. La presión en el arroyo sobre la superficie libre del agua es una atmósfera. ¿Pero cuánto es una atmósfera? Es 14.7 libras por pulgada al cuadrado absoluto. Aquí es absoluto la letra A. O si quieren, 14.7 libras fuerza por pulgada al cuadrado absoluto. Esa es la presión atmosférica en libras por pulgada al cuadrado. Pero voy a expresar la presión en libras por pie cuadrado. ¿Está bien? Por pie cuadrado. Entonces, en la tabla K del Robert Mott, factor de conversión. Un pie cuadrado es igual a 144 pulgadas al cuadrado. Pulgada al cuadrado con pulgada al cuadrado se anula y tengo libras fuerza por pie cuadrado. 2116.8 libras por pie cuadrado absoluto es la presión atmosférica en estas unidades. Es lo mismo que decir una atmósfera, pero es en libras por pie cuadrado, es este valor, la presión atmosférica. ¿Está bien? Perfecto. Bien, la presión en el tanque de agua, ¿cuánto es? 40 libras por pulgada al cuadrado manométrico. Libras por pulgada al cuadrado manométrico. También esta presión manométrica voy a expresar en libras por pie cuadrado. Entonces, por el mismo factor de conversión multiplico y tengo 5.760 libras por pie cuadrado manométrico. Sigue siendo manométrico. Debo convertir a presión absoluta. Una cosa es la presión absoluta y otra cosa es la presión manométrica. Debo convertir la presión manométrica a presión absoluta. ¿Y cómo? Sumando la presión atmosférica. ¿Cuánto es la presión atmosférica? 2116.8. Esta es una atmósfera. Entonces a esto debo sumar 2116.8. Esta es la presión atmosférica más la presión manométrica. La suma de la presión atmosférica más la presión manométrica me da la presión absoluta. Esto es muy importante. Entonces todavía por fines didácticos no lo voy a sumar, lo voy a mantener así. Para sumar además, ambos deben estar en las mismas unidades. Eso lo saben ustedes. Libra fuerza por pie cuadrado, libra fuerza por pie cuadrado. Bien, en la tabla A2 del libro Mecánica de fluidos de Robert Mott tengo estos datos. Temperatura del agua 60 grados Fahrenheit. A esa temperatura la densidad, el peso específico y la viscosidad cinemática. Eso está en la tabla A2 del libro Mecánica de fluidos de Robert Mott. Pero además, en el apéndice, en las tablas, en la tabla F1 tengo las dimensiones de tuberías de acero comercial. ¿Qué tuberías tengo en el sistema? La tubería de aspiración o succión es de 2,5 pulgadas. La tubería de descarga es de 1 pulgada. Entonces, debo seleccionar de la tabla F1 una tubería de tamaño nominal 1 pulgada y 2,5 pulgadas.
Para la tubería de 1 pulgada tengo su diámetro interior, el área de flujo, la rugosidad de la tubería y la longitud me dice que es 225. Este es el dato del problema. Para la tubería de 2 pulgadas y media, tengo el diámetro interno, tengo el área de flujo, tengo la rugosidad absoluta. Todos estos están en las tablas de Robert Bolt. La longitud, me dice, de la tubería de aspiración es despreciable. Es por eso que no lo anotamos aquí. Ahí está, la fuente mecánica de fluido. Bien, entonces ya tengo, eso es lo primero. Perfecto. Me dicen también que la bomba impulsa 50 galones por minuto, pero no se maneja galones en el balance, se maneja pie cúbico por segundo. Entonces voy a multiplicar por un factor de conversión. Este factor de conversión para mecánica de fluidos está en el libro de Robert Mott, Mecánica de Fluidos, justamente. 449 galones por minuto es igual a un pie cúbico por segundo. Galones por minuto se anulan y tengo el caudal en pie cúbico por segundo. 11.136 por 10 a la menos 2 pies cúbicos por segundo. ¿Está bien? Perfecto. Ya está. Entonces tengo el sistema. Nuevamente lo voy a mostrar. Ahí tengo la elevación total y voy a realizar mi balance entre el punto 1 y el punto 2. Balance de energía mecánica. Vamos entonces al balance de energía mecánica. ¿Está bien? Punto 1. El punto 1. Vamos a explicar en detalle por ser el primer problema de balance de energía. Punto 1. Es la superficie libre del agua en el arroyo. Nivel de referencia. Por ser nivel de referencia Z1 es 0. A partir de este punto 1 se mide la altura. Z1 es 0, el nivel del agua en el arroyo. La velocidad del agua en el arroyo es 0. La presión sobre el agua en el arroyo es la presión atmosférica, que en libras pie cuadrado tiene este valor. ¿Está bien? Perfecto. Punto 2 es la superficie libre del agua en el tanque superior. Entonces, ¿qué tengo? La presión absoluta, lo voy a llamar P2, es igual a la presión atmosférica más la presión manométrica. ¿Y por qué no lo suma? Por razones didácticas, para explicarles un método que es bastante importante. Entonces, esto lo podría haber sumado y tener la presión absoluta, pero lo voy a mantener así. Presión manométrica más presión atmosférica. La velocidad en la superficie del tanque superior, 0. La altura, 3 pies más 212 más 5, 220. Hace rato hicimos esta sumatoria. Balance de energía mecánica al sistema de tubería. Realizo mi balance de energía mecánica, entrada de energía en el punto 1 y salida de energía en el punto 2. Debo simplificar. Por nivel de referencia Z1, la superficie libre del arroyo, en el arroyo es 0. La velocidad en el arroyo es 0, se anula. La velocidad en el tanque superior, 0, también se anula. Entonces me resta solamente presión sobre peso específico más la energía transferida al fluido. Igual a la presión en el punto 2, que es la superficie libre del tanque sobre el peso específico, más la elevación Z2, que en nuestro caso es 220, ¿no es cierto? Y más la pérdida de energía por fricción. Entonces, en este término, pérdida de energía por fricción, debo incluir las pérdidas
primarias y las pérdidas secundarias. ¿Está bien? En esto. Entonces, en eso consiste. Bien, inicialmente vamos a hallar entonces estas pérdidas. El peso específico es 62.4 a 60 grados Fahrenheit. Bien, vamos. Entonces voy a reemplazar en esta ecuación los datos. Presión atmosférica, presión en el punto 2, esta sumatoria. ¿Está bien? Entonces aquí reemplazo presión atmosférica sobre el peso específico. Presión atmosférica más presión manométrica, que sería la presión 2 sobre el peso específico. Z2, 220. Como estos dos términos, la presión atmosférica y la presión manométrica, son divididos por el peso específico, puedo anotar esta misma ecuación dividiendo la presión atmosférica sobre el peso específico, más la presión manométrica sobre el peso específico. Se distribuye. Pero aquí tengo algo que me va a facilitar bastante. Este término, presión atmosférica sobre el peso específico, también lo tengo en el primer miembro. Como el primer miembro, ese término, y ese término, el segundo miembro, son iguales, ¿qué sucede? Ambos se anulan, pues, ¿no? Esto está en el primer miembro, esto se anula. Eso es por eso que mantuve hasta ahora la presión manométrica, ¿no es cierto?, como una sumatoria de la presión atmosférica. Entonces, de aquí estoy realizando un artificio para anular la presión atmosférica y solo tendría aquí la presión manométrica. ¿Está bien? Listo, entonces se anula y tengo solamente este término, 5.760 sobre el peso específico, más 220, más la pérdida de energía por fricción. En esto consiste hallar la potencia de la bomba. Esto requiere práctica, simplificar la ecuación de balance de energía mecánica. Bien, divido, tengo 92.31 pies, 220, más la pérdida de energía por fusión. Sumo 220 más 92.31, obtengo 312.31, más HF. Esta sería la ecuación que me permite hallar la energía transferida al agua. Y para hallar la energía H minúscula sub A, debo calcular las pérdidas de energía por fricción. Pero en estas pérdidas de energía por fricción se deberán incluir, ojo, las pérdidas de energía en la tubería de succión. Y la tubería de succión o aspiración es de 2,5 pulgadas. Se deberán incluir las pérdidas de energía mecánica por fricción en la tubería de 1 pulgada. Es la tubería de descarga. En la tubería de 1 pulgada existen pérdidas primarias y pérdidas secundarias, pérdidas en tramos rectos de tubería y pérdidas en accesorios. Sumo ambas pérdidas y tengo la pérdida de energía total en un sistema de tuberías en serie. ¿Está bien? No nos olvidemos que tenemos el caudal, ya lo hallamos anteriormente. Entonces vamos a empezar nuestro análisis por la tubería de aspiración, que es una tubería de 2,5 pulgadas. ¿Está bien? En la tubería de 2,5 pulgadas solamente nos pide considerar los accesorios, ya que la longitud de tubería recta es muy pequeña. Bien, vamos a hacer aquí un paréntesis. En 5 minutos retornamos nuevamente.
Muy bien, apreciados estudiantes, nuevamente de retorno. Bien, continuamos con el problema anterior. Velocidad media en la tubería de 2 pulgadas, o sea, en la tubería de aspiración. Vamos a hallar la velocidad media. Bien, entonces vamos. Tengo el caudal. Caudal es velocidad por el área. Ahora, ¿esto qué quiere decir? Esto es su findis. Tubería de 2 pulgadas y media, tubería de 2 pulgadas y media. El caudal en sistema de tuberías en serie es constante. De esta ecuación, despejo la velocidad del agua en la tubería de 2 pulgadas y media. Tengo el caudal, tengo el área de flujo para la tubería de 2 pulgadas y media. Divido y tengo la velocidad del agua en la tubería de aspiración, que es una tubería de 2 pulgadas y media. Bien, con esto determino la energía cinética. Velocidad al cuadrado sobre 2 veces la gravedad. La gravedad en el sistema inglés es igual a 32.2 pies sobre segundo al cuadrado. Realizo operaciones y tengo la energía cinética en la tubería de 2 pulgadas y media. 0.174. Bien, ya tengo la energía cinética. Longitudes equivalentes. ¿Qué tiene el sistema de tuberías? Tiene la tubería de aspiración un codo estándar a 90 grados. La tubería de descarga tiene 2 codos estándar de 45 grados. Las longitudes equivalentes sobre el diámetro interno se hallan en la tabla 10.4. Longitudes equivalentes de accesorios. Para el codo estándar a 90 grados, 30. Para el codo estándar a 45 grados, 16. Todos estos valores están en este libro, Mecánica de Fluidos, de Robert Mott. Pérdida de energía por fricción en la tubería de 2 pulgadas y media, la tubería de aspiración. Pérdidas primarias en tramos rectos. La longitud de la tubería de aspiración es despreciable. Por tanto, las pérdidas primarias en la tubería de aspiración es 0. Pérdidas primarias en tramos rectos. Pero además debo incluir en estas pérdidas las pérdidas en accesorios. ¿Y qué accesorios tengo? Pérdidas secundarias. Tengo una entrada, coeficiente de resistencia para la entrada desde el arroyo a la tubería de 2 pulgadas y media. Entrada con proyección en el arroyo. Entonces, el coeficiente de resistencia para una entrada con proyección en el arroyo es 0.78. Esto lo vimos también en teoría, la clase anterior. Dijimos de un tanque grande a una tubería con la tubería proyectada en el tanque es 0.78. Eso vamos a utilizar para la entrada, porque el tubo está proyectado en el arroyo. Luego tenemos la tabla 10.5. Factor de fricción para accesorios conectados a tuberías de acero comercial calibre 40. Acero comercial. Esto sirve para acero comercial, esa tabla 10.5. No lo puedo aplicar a otro material. Como en este caso es tubería comercial, sí. Tengo la tubería de 1 pulgada. El factor de fricción para los accesorios conectados a una tubería de 1 pulgada de acero comercial es 0.022. Tengo luego una tubería, la aspiración o una tubería de 2 pulgadas y media. El factor de fricción para accesorios conectados a tuberías de acero comercial de 2 pulgadas y media
es 0.018. Estos valores los determinamos en la tabla 10.5. Bien, entonces ya tengo el factor de fricción conectado a un accesorio, el codo. Tengo, bueno, en este caso al codo de 2,5 pulgadas. Es la tubería de aspiración. Bien, entonces las pérdidas en accesorios en la tubería de 2,5 pulgadas está dada por esta ecuación. ¿No es cierto? Entonces, tengo la pérdida en accesorio. Entrada del agua a la tubería en el arroyo. Pérdida de energía en el codo estándar de 90 grados. Y pérdida por reducción de la tubería de 2,5 pulgadas a 1. Esa pérdida por reducción. Pero aquí siempre dijimos para hallar reducción o ensanchamiento, la velocidad del fluido siempre deberá ser en la tubería de menor diámetro, en la tubería de 1 pulgada. Entonces debo determinar la velocidad del agua en la tubería de 1 pulgada. Aquí tengo a 2 en la tubería de 2,5 pulgadas, pero aún en la tubería de 1 pulgada no lo tengo, pero debo determinar eso. Enseguida lo vamos a ver. Como estos términos que están entre paréntesis y de color rojo son comunes, factorizo. ¿Está bien? Factorizo. Tengo el K de entrada más este término, factorizo la energía cinética. Y tengo este otro término que queda aquí. ¿Está bien? Perfecto. Entonces, la velocidad del agua en la tubería de descarga de 1 pulgada será. Estamos hablando de la tubería de 1 pulgada. El caudal sigue constante. Y el caudal es velocidad en la tubería de 1 pulgada por el área de flujo de la tubería de 1 pulgada. De esta ecuación despejo la velocidad en la tubería de 1 pulgada. Digo, la velocidad en la tubería de 1 pulgada es igual al caudal sobre el área. El caudal ya lo vimos anteriormente, es este valor sobre el área de la tubería de 1 pulgada. Pie cuadrado, pie cúbico, me queda pie por segundo. La velocidad entonces está en pies por segundo. 18.56 pies por segundo. Como ustedes podrán apreciar, la velocidad del agua en la tubería de 1 pulgada, ¿cierto?, es mayor a la velocidad del agua en la tubería de 2,5 pulgadas. De 2,5 pulgadas es 3.348. Eso lo determinamos hace un rato, ¿cierto? 3.348 en una tubería de mayor diámetro, 2,5 pulgadas. Pero en una tubería de 1 pulgada que tiene un diámetro menor, la velocidad es 18.56, es mayor. Entonces la velocidad cambia con el diámetro en líquidos, ¿ya? A menor diámetro, mayor velocidad. Bien, luego determinamos la energía cinética para el fluido, en este caso el agua, en la tubería de 1 pulgada. Tengo la velocidad, elevo al cuadrado, sobre 2 veces la gravedad. Energía cinética en la tubería de 1 pulgada.
5.349. Seguro que esta energía cinética es mayor a la energía cinética en la tubería de 2,5 pulgadas. A ver, veamos. 2 pulgadas. Miren, 2 pulgadas, la energía cinética es 0,174. 0,174. En 1 pulgada, la energía cinética es 5.349. ¿No es cierto? A menor diámetro, mayor energía cinética. Bien, vamos entonces. Coeficiente de resistencia para una contracción. Entonces existe una contracción. La contracción es desde una tubería de 2,5 pulgadas a una tubería de 1 pulgada. ¿No es cierto? Es así. Entonces aquí tengo las dos tuberías. Tengo la tubería de 2,5 pulgadas y la tubería de 1 pulgada. Existe una contracción súbita, ¿no es cierto? Y en esta contracción existen pérdidas secundarias. Para hallar esta pérdida secundaria, el método es hallar el cociente, diámetro de la tubería de mayor diámetro sobre el diámetro menor. En este caso, esta tubería es de 2,5 pulgadas y esta tubería 2 es de 1 pulgada. Entonces divido el diámetro de 2,5 pulgadas sobre el diámetro interno de 1 pulgada. Ambos son diámetros internos. Entonces aquí tengo los diámetros en pies. Este cociente, diámetro de la tubería de 2,5 pulgadas sobre el diámetro de 1 pulgada, me dan 2.35. ¿Está bien? Perfecto. Por un lado. ¿Y cuánto es la velocidad en la tubería de 1 pulgada? 18.56. 19 prácticamente. Entonces vamos a hacer uso del método gráfico. Aquí tengo un gráfico del Robert Mott, mecánica de fluidos. Proporción, diámetro de 2,5 pulgadas sobre el diámetro de 1 pulgada. Debo hallar eso. ¿Y cuánto es en nuestro caso? 2.35. Entonces aquí 2.20, 2.30, 2.35. Sería este punto. Con este valor trazo una línea vertical. Aquí tengo una curva para el agua de 40 pies por segundo. Aquí 20 pies por segundo. Y aquí 4 pies por segundo. El nuestro es 19 pies. Está un poquito más arriba de esta línea, ¿no es cierto? Esto es 20. 19, porque esto es 4. El superior es 4 pies. Entonces, está muy próximo a 20. Entonces, del punto de corte con esta curva, trazo una línea horizontal. Y en las ordenadas de la izquierda, tengo el coeficiente de resistencia para una contracción súbita. ¿Cuánto es? 0.30, 0.32, 0.34, 0.36 aproximadamente. De esa forma se halla. Entonces, de la figura anterior, el coeficiente de resistencia por reducción es aproximadamente 0.36. Bien, entonces reemplazo datos ahora en la ecuación anterior. Tengo la entrada, tengo este valor, ahora tengo la reducción, 0.36, y tengo las energías cinéticas. Reemplazo, ¿no es cierto?, las energías cinéticas, todos los valores, y tengo las pérdidas en accesorios, en la tubería de aspiración. Sumo a esta pérdida en accesorios la tubería recta, pérdida de tubería recta. ¿Pero cuánto era la pérdida de tubería recta? 0. 0. Entonces la pérdida total en la tubería de 2,5 pulgadas sería 2
2.155 pies. Bien, esto para la tubería de 2,5 pulgadas. Pero ahora me resta hallar la pérdida de energía en la tubería de descarga. ¿Y cuánto es la tubería de descarga? De 1 pulgada. En la tubería de descarga debo hallar el número de Reynolds. Número de Reynolds. Estoy en la tubería de 1 pulgada. Velocidad en la tubería de 1 pulgada. Diámetro interno de la tubería de 1 pulgada. Viscosidad cinemática. Reemplazo. La velocidad nosotros lo hallamos por aquí. 18.56 en la tubería de 1 pulgada. 18.56 velocidad por el diámetro interno de la tubería de 1 pulgada sobre la viscosidad cinemática. Reemplazo valores y tengo el número de Reynolds. 134.061.5 mayor a 4.000, flujo turbulento. Para flujo turbulento tenemos la ecuación de Colebrook. Me dice 1 sobre el factor de fricción es igual a menos 2 logaritmo rugosidad o aspereza absoluta 3.7 diámetro interno. Este diámetro interno en nuestro caso es el diámetro interno de la tubería de 1 pulgada. 2.51 el número de Reynolds. El número de Reynolds es este valor que lo tengo por el factor de fricción. Reemplazo los datos y despejo el factor de fricción. Ahí reemplacé los datos y la única incógnita es el factor de fricción. Mediante el solve de las calculadoras podemos resolver esta ecuación y despejar el factor de fricción. Entonces ya tengo el factor de fricción para la tubería de 1 pulgada. ¿Está bien? Para hallar las pérdidas de energía en tramos rectos de tubería de 1 pulgada. Bien, ahora determinamos las pérdidas primarias mediante la ecuación de Darcy. Factor de fricción 1, tubería de 1. Longitud, diámetro interno. Longitud es 225 pies, dato. Sobre el diámetro interno de la tubería de 1 pulgada. La velocidad cinética en la tubería de 1 pulgada lo hallamos ya hace un momento. Es este valor. Realizo operaciones y tengo que la pérdida de energía por fricción en una tubería recta de 1 pulgada es 329.39. Esto es para la tubería recta. Pero además, la tubería de 1 pulgada tiene accesorios. Tiene 2 codos estándar a 45 grados, por un lado. Y tiene una salida. ¿No es cierto? Tiene una salida al tanque superior. Entonces, nosotros anteriormente determinamos la longitud equivalente, el factor de fricción también. Aquí estos términos que están son comunes. Esto es común. ¿No es cierto? Entonces, esto es común y esto también es común. Entonces, puedo factorizar esto. Aquí voy a factorizar. Y tengo esta ecuación para las pérdidas secundarias. Bien, ahí está. Cada salida es 1, el coeficiente de resistencia de la salida es 1. Bien, entonces, reemplazo. Cada salida 1, ahí está, 1. 2 por el factor de fricción. Longitud equivalente sobre el diámetro para tu codo estándar a 45 grados es 16. Es cierto, estoy realizando. Y la energía cinética en la tubería de 1 pulgada es 5.349. Realizo operaciones y tengo la pérdida de energía por fricción en los accesorios
instalados en la tubería de 1 pulgada, en la tubería de descarga. 9.115. Este es en los accesorios. A esto debo sumar las pérdidas en tubería recta. También la tubería de 1 pulgada, más esto. Entonces voy a sumar la pérdida total de energía mecánica en la tubería de descarga de 1 pulgada es igual a la pérdida en la tubería recta de 1 pulgada más la pérdida en los accesorios conectados a esta tubería de 1 pulgada. Esto me da la pérdida total en la tubería de 1 pulgada, 338.5. Bien, la pérdida total de energía por fricción es igual a la suma de las pérdidas en la tubería de 2,5 pulgadas más la pérdida en la tubería de 1 pulgada. Esta es la pérdida en la tubería de 1 pulgada, 338.5. Pero a esto debo sumar la pérdida en la tubería de 2,5 pulgadas. Eso lo vimos anteriormente. Entonces tengo la pérdida en la tubería de 2,5 pulgadas, 2.155, más la pérdida en la tubería de 1 pulgada, que es 338.5. Sumados, tengo la pérdida total de energía en el sistema de tuberías. 340.66 pies. Esta es la pérdida total. Reemplazamos estos datos en la ecuación simplificada de balance de energía mecánica obtenido anteriormente. Esta es la ecuación, ¿no? Y dijimos que nos falta hallar la pérdida de energía por fricción. Y ya lo tengo, esta pérdida de energía total, 340. Entonces reemplazo aquí 340.66, 340. Realizo la sumatoria, me da la energía transferida al fluido, es 652.97 pies. Esta es la energía total. Inciso A, me pide hallar la potencia transferida al fluido. La potencia al fluido es igual a esta energía por el caudal, que lo tengo. El caudal es dato. ¿Dónde está el caudal? Está aquí. Caudal, dato. 11.136 por 10 a la menos 2 pie cúbico por segundo. Entonces reemplazo el caudal aquí por el peso específico. Reemplazamos. Tengo la pérdida total, más bien la energía transferida al fluido, 652.97 por el caudal y por el peso específico. Pie cúbico con pie cúbico se anula y tengo libras pie sobre segundo. Libras pie sobre segundo. Pero el problema me dice, calcúlese en HP. Entonces, en el apéndice K del Robert Mott, tengo factores de conversión para mecánica de fluido. Y este es un factor de conversión. Me dice, 550 libras pie segundo es igual a 1 HP. Libra pie segundo con libra pie segundo se simplifica y lo que queda es HP. Entonces, la potencia que recibe el fluido, en este caso el agua, es 8.25. Esto es la potencia transferida al fluido. Pero en este problema, el inciso B nos pide hallar la potencia de la bomba. ¿Pero a qué es igual la potencia de la bomba? Es igual a la potencia transferida al fluido, esto nos sirve, dividido entre el rendimiento de la bomba. Entonces, divido esta potencia al fluido sobre el rendimiento de la bomba, tengo la potencia
¿De la bomba? Sí. Vamos. Si la bomba tiene un rendimiento del 72%, Castro, no anotes. Castro, eso, borralo. Gracias. Ya. Entonces, si la bomba tiene un rendimiento del 72%, calcúlese la potencia de la bomba en HP. Entonces divido 8.25 sobre 0.72. 0.72. Entonces digo, rendimiento es potencia al fluido sobre potencia de la bomba. Despejo la potencia de la bomba. Potencia al fluido sobre el rendimiento de la bomba. El rendimiento de la bomba es 0.72. ¿Cuánto es la potencia al fluido? 8.25. 8.25 HP. Divido 8.25 sobre 0.72. Y tengo 11.46 HP. Entonces, esta sería la potencia de la bomba. 11.5. Mayor a la potencia del fluido. La potencia del fluido es 8.25. En cambio, la potencia de la bomba es 11.5. ¿A qué se debe esa diferencia? La potencia de la bomba es la energía que toma la bomba por unidad de tiempo. Para operar, para funcionar, la bomba toma esta energía. Pero la bomba tiene diversos accesorios mecánicos. Tiene un eje, tiene prensa estopas, tiene el rodete impulsor y tiene una serie de accesorios mecánicos. Y esos accesorios mecánicos consumen energía para entrar en movimiento. Entonces, de estos 115, más bien 11.5, solo pasa 8.25 al agua. ¿Y dónde queda el resto? El resto la utiliza la misma bomba para mover sus componentes mecánicos, para vencer la fricción, para impulsar el rodete impulsor, entonces lo utiliza. Esta es la potencia que se consume y esta es la potencia que se transfiere al agua. Esa es la diferencia. ¿Está bien? Bien, aquí tengo el libro. Este es el libro Mecánica de Fluidos de Robert Mott, edición 2018. Este libro ya está cargado en la plataforma virtual. Entonces ahí tienen ustedes todas las tablas que nosotros utilizamos en la asignatura. ¿Está bien? Perfecto. Si tienen alguna consulta, pregunta. Y ese ejercicio no está en la plataforma. ¿Será que lo puede pasar su Word o subir a la plataforma, por favor? ¿Cómo? No lo comprendí muy bien. ¿Será que ese ejercicio lo puede subir a la plataforma? A ver, todos los videos, absolutamente todos los videos de las clases lo tienen publicados en el Classroom. Todos. Entonces, como una forma de practicar, ustedes realicen este mismo ejercicio y si hay alguna dificultad en comprender todo, el día de mañana consultan. ¿Está bien? Entonces todo está. Y estas tablas, todo está en el Robert Mott, en el libro. Entonces vayan y vean el libro, a ver la tabla F1, busquen en el libro la tabla F1. La tabla A2, busquen en el libro Mecánica de Fluidos. Entonces, con el fin de que ustedes practiquen, solamente subimos de los problemas los videos. ¿Está bien? Tiene, pero una forma es, ustedes lo pueden ver el video cuantas veces quieran, ya porque están en el Classroom. Los videos lo carga la secretaria del curso, la universitaria Carla Vanegas, es la secretaria del curso. ¿Está bien? Ella lo carga.
En cambio, el docente carga todo el material, las diapositivas, algunos avisos, todo el material está en la plataforma virtual de la UAGRM. Entonces también sería muy bien que ustedes puedan bajar no solamente el libro, sino también todos los temas avanzados en la asignatura. En su computadora lo pueden tener como un archivo, por decir IND 175, una carpetita y tienen todo el material. ¿Está bien? Perfecto. ¿Alguna otra pregunta más? Disculpe, ingeniero, mañana entonces la clase sería presencial o virtual. Mañana todavía seguimos virtual. ¿Ya? La próxima semana ya vamos a pasar presencial. Pero ese aviso no lo quería dar hoy, lo quería dar mañana. Pero ya, como se adelantaron, bueno. Lo que pasa, ingeniero, es que algunos estamos en ADMI 1 o ADMI 2 y salimos y tenemos que correr para pasar la clase virtual, porque tenemos presencial ADMI, administración. A ver, ¿qué dice? Que tienen administración. Sí, es a las 4 hasta las 5:30 o más se tarda el ingeniero. 4 a 5:30. Eso es presencial. Sí. Y también, claro, 5:30. Y también, bueno, 5:30 hasta las 6:15 les da, ¿no? Para la clase virtual de mañana. Y la próxima semana, como ya ustedes están en la universidad, me dicen que administración es esencial, la próxima semana nosotros pasamos presencial y no va a haber ningún problema. ¿Estoy bien? O si no, aclarame la pregunta, pues, ¿no? Sí, por ahí no está lo bien. entendí bien. Está bien así. Ya, entonces la próxima semana nosotros también estamos presencial, ¿no? La próxima semana, pero mañana, bien, atendiendo esa solicitud. Es por eso excelente que ustedes hablen. Es necesario. El día de mañana voy a empezar mi clase a las 6:30 para que esta alumna que me dijo hoy que tiene clases de administración, entonces tenga el tiempo para conectarse hasta las 6:30. ¿Está bien? Está bien, ingeniero, gracias. Perfecto, ingeniero. Gracias. Sí. ¿Alguna pregunta? No lo entendí el último. No, que decía que igual está perfecto. Que gracias. Ya, perfecto, ¿no? Todo. Ustedes hablan, no hay ningún propósito de perjudicar a nadie. Lo que quiero es que ustedes aprovechen el máximo. Eso es lo que quiere el docente. Aquí hay un reclamo. Dice, no lo voy a decir el nombre, dice, que sea nomás virtual, dice. ¿Ya? Entonces, ya, pues bueno, pero yo estoy animado a pasar presencial, pero a no ser que el número de alumnos sea grande y el aula sea pequeña, yo voy a solicitar un aula más grande para que también mis alumnos estén cómodos, no estén muy apretados, ¿es cierto? Eso lo vamos a ver la próxima semana ya en la práctica, ya en el aula, ¿ya? Vamos a ver, no lo puedo decir, por eso me dice que sea virtual nomás, pues no te puedo confirmar si va a ser, pero mañana sí es virtual, la próxima semana presencial. ¿Está bien? Perfecto. ¿Alguna otra pregunta más? Para el balance de energía, sí. Sí. Pero con esta simplificación, es que los estudiantes que no vienen a clases, ¿qué dicen? Se dan los modos también, ¿no? Esto dice, la presión atmosférica es 0, dicen aquí. No es 0. Aquí no es 0. Estoy anulando porque aquí hay una presión manométrica y debo sumar para presión absoluta, presión atmosférica. Pero como esta presión atmosférica está en ambos miembros, se anula, pues, ¿no? Y trabajo con la presión manométrica nomás.
No es que la presión atmosférica sea cero, de ninguna forma. Solamente que al sumar con la presión manométrica, la presión atmosférica, se repite ese término en ambos miembros. Al repetirse, ¿para qué voy a arrastrar si esto es el mismo valor y esto es el mismo valor? Pues no, para en vano estoy haciendo muy largo la ecuación, si lo puedo simplificar. Eso es un artificio, pero se trabaja, como ustedes ven, con presiones absolutas. Pero al hacer esta simplificación, aquí estoy trabajando con presión manométrica, ¿no es cierto? Pero estoy haciendo esta simplificación. El que lo entiende esto, ya sabe por qué estoy trabajando aquí con presión manométrica. ¿Está bien? Todo tiene que estar justificado. Pero bien la pregunta. Cuanto más preguntan, yo me siento mejor. Y cuando no preguntan, o lo han entendido mucho o no lo han entendido nada. Así es la cosa. ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta? Excelente pregunta. El factor de fricción mínimo con 4 decimales. El factor de fricción mínimo 4, no se vayan a olvidar. Hoy, último día de agosto, 31 de agosto, estoy indicando que el factor de fricción deben trabajar con 4 decimales. Aquí está, mire, ¿con cuántos decimales se trabajan? 2, 4, 5 decimales. Pero ya para el examen, mínimo 4 decimales. ¿Está bien? El Reynolds puede ser con un decimal, no hay problema. Porque varía, por decir aquí, 1, 2, 3. Algunos estudiantes, ¿qué hacen? A ver, 0.02. Esto lo borran. 3, 9, 2, no lo toman. 0.2. Y el resultado se desvía grande. La desviación es grande. Esto es un factor muy importante. Bien, con esto concluimos la clase de hoy. Mañana entonces estamos a las 6:30. Tengan ustedes muy buenas tardes y hasta pronto. Hasta luego, Inge. Hasta luego, Inge. Hasta luego.